Hola, ¿qué tal estás? La portada de Vida Nueva de esta semana viene dedicada al tradicional relato navideño de cada año, donde en esta ocasión hay mucho de recuerdos pasados y entendimiento de las alegrías presentes. No habiendo un reportaje principal sobre el que apoyarnos, vamos a estructurar el episodio de hoy a partir de otra de las noticias que encontramos en el interior de Vida Nueva. El salesiano Juan Carlos Ahonso ha ganado el Premio de Ensayo Teológico Joven PPC por su trabajo de investigación titulado Todos, el racismo como problema teológico. Este santanderino de 35 años, también físico y mago aficionado, es conocido como Juanqui por quienes le tratan más de cerca y actualmente es coordinador de pastoral del Colegio Salesianos Magale. En la obra que le ha valido el galardón como mejor ensayo teológico joven, habla del racismo como una enfermedad espiritual. Hoy, en este episodio, aprovechando la noticia de su reconocimiento, vamos a hablar de teología. Es más, abordaremos la cuestión desde la lógica más fundamental. ¿Tiene sentido seguir hablando de teología a día de hoy? Para conocer la respuesta a esta pregunta, quédate conmigo hasta el final. Razonaremos sobre ello y escucharemos al propio Juan Carlos Ahonso aportar su punto de vista. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 236º episodio. El podcast de Vida Nueva. Ya hemos hablado de teología en otros episodios anteriores del podcast. Cuando no de manera explícita, sí al menos de forma transversal. Así que tenemos contexto suficiente como para entender que cuando hoy mencionemos la teología de forma genérica, estaremos en realidad aglutinando un conjunto muy diverso de saberes. Vamos a ponernos manos a la obra. La teología contemporánea no atraviesa una simple fase de cambio. En cierto modo podríamos decir que se encuentra sumida en una suerte de profunda crisis de legitimidad y relevancia. Ya sabes que en muchas partes del mundo las iglesias se están vaciando de fieles en favor de otras opciones más alineadas con los intereses del mercado global. Es cierto que en la sociedad española se está viviendo una especie de reverdecer del diálogo religioso en la esfera pública, pero ello no es síntoma inequívoco de que estén cambiando los fervores ni la devoción de forma absoluta. En líneas generales y sin entrar en excepciones concretas, los asuntos de iglesia de cualquier iglesia van a menos. Y al abandono masivo de las instituciones eclesiásticas, hay que sumar la constante presencia mediática y social de las situaciones y casos de abuso de cualquier tipo, así como también la deficiente respuesta institucional a la superación de un modelo masculino de iglesia hacia otras opciones más acordes con la realidad contemporánea del pueblo de Dios. Por tanto, si la complejidad eclesial está sometida a cambios y dificultades, ¿no lo estará también el desarrollo teológico? ¿O acaso podría llegar a existir una teología cristiana sin iglesia? En cualquier caso, y teniendo en cuenta el desarrollo social a nuestro alrededor, ¿tiene sentido seguir hablando de teología a día de hoy? Yo diría que queda mucho que decir, en primer lugar, porque el misterio de Dios es infinito, ¿no? Entonces nunca vamos a acabar de decirlo. Ni falta que hace, supongo, ¿no? Y también, por otro lado, queda que decir por la vocación de servicio al mundo que tiene la teología, ¿no? Por la vocación de puente, ¿no? A medida que el mundo va cambiando, que las palabras cambian de sentido, que la cultura va tornando hacia nuevas preocupaciones, pues la teología intenta preguntarse pues, por esa nueva situación, intenta afrontarla, ofrecer una mirada desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y ofrece una respuesta en términos discursivos, filosóficos, ¿no? Frente a otras respuestas o de forma complementaria a otras respuestas que también son necesarias, quizá hasta más necesarias que la teología, pues como son la oración, el servicio al prójimo, la caridad.
pues ofrece una respuesta más dirigida al intelecto, ¿no? Sin embargo, a mí me da un poco de reparo, ¿no? Decir que me dedico, que esto es un trabajo de teología, ¿no? Porque tiene un carácter más ensayístico y divulgativo, ¿no? O sea, ¿por qué hacer teología? Y pues bueno, pues en primer lugar para aclararse uno mismo. O tampoco tengo mucha más pretensión que eso, ¿no? O al menos así es como uno empieza a escribir, pues empieza a escribir para poner en orden sus ideas, y en esa tarea explora caminos que luego la mayoría de las veces encuentra que esos caminos solo son nuevos para el que está escribiendo, ¿no? Que ya otra gente los ha recorrido antes. Así que la teología para mí es algo que necesito, es decir, es la necesidad de dar razón de la propia fe, y el ensayo es el reflejo de ese ejercicio ante las nuevas inquietudes culturales que veo a mi alrededor, en las cuales estoy inmerso, en las cuales vivo yo y todos vivimos. Pues para mí el reto es bucear un poco en la tradición de la Iglesia y rescatar qué respuestas se han dado los cristianos que nos han precedido, pues ante problemáticas similares, para seguir viviendo inmersos en esa corriente que creemos sostenida por el Espíritu Santo. Ese es el ejercicio que me propongo, ¿no? La razón por la que creo que merece la pena seguir haciendo teología. Hablar de teología en 2025 tendrá sentido si la disciplina como conjunto es capaz de realizar una reflexión epistemológica coherente sobre cómo se conoce a Dios y cómo ese conocimiento interactúa con la realidad humana. La teología podría resultar hoy indispensable, por ejemplo, para desenmascarar la idolatría de los sistemas sociopolíticos y económicos actuales. Podríamos decir que la llegada de la globalización no eliminó la teología, sino que vino a instaurar una suerte de teología política donde se idolatra al capitalismo y el neoliberalismo más agresivos. Dicha teología política se valdría de una ideología humanitaria deformada para enmascarar la naturaleza predatoria del capital. Así, hablar de teología en 2025 no solo tendría un componente de validez, sino también de necesidad, en el sentido de posibilitar un contraste con otras opciones de devoción abstracta y difusa que existen en los sistemas sociales humanos. Quienes siguen a pies juntillas los mantras y dogmas de la economía de mercado no hacen otra cosa que desarrollar una versión propia de la devoción popular, y todos los tratados y manuales de autoayuda, emprendimiento agresivo o enriquecimiento rápido no dejan de ser un desarrollo teológico donde la raíz griega teos es ocupada por el dinero de turno. Por tanto, si admitimos la necesidad de hacer teología en el aquí y el ahora, esta no puede ser ajena a las realidades humanas. Por ello, hacer del racismo un objeto de estudio teológico, como en el caso del ensayo de Juan Carlos Aonso, se engarza perfectamente con ello. Yo, en mis estudios de teología, leyendo cosas así un poco al azar, me encontré con el debate sobre la frenología. La frenología, esta disciplina científica o con pretensiones científicas que surge a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que aseguraba que era posible conocer la personalidad de un individuo a partir de la forma de su cráneo. Pues bien, me encontré que la Iglesia se había pronunciado en contra de esta ciencia, entre comillas, y lo hacía desde argumentos puramente teológicos, ¿no? O sea, se daba ahí un debate curioso entre ciencia y religión, un debate que precede al debate de Darwin y el evolucionismo, ¿no? Y de hecho, este debate entre la religión, la Iglesia y el evolucionismo se llega a él con toda la inercia del debate contra la frenología. Y entonces, bueno, yo creo que el encontronazo es tan fuerte en ese momento debido a este anterior debate con la frenología, ¿no? El argumento de los cristianos contra la frenología era básicamente que la frenología acaba por fomentar el racismo, ¿no? Y se carga la libertad. Y esto lo argumentaban, pues, en términos teológicos, ¿no? Decía, no, esto no puede ser que la personalidad tenga que ver con la forma del cráneo, porque Cristo derramó su sangre por todos los hombres.
y porque no creemos en la doble predestinación. Es decir, no creemos que haya personas que estén predestinadas al infierno. O sea, personas que Dios tenga pensado desde siempre que van a ir al infierno. Entonces no puede ser que alguien, por la forma de su cráneo, ya haya nacido como con tendencias criminales, por ejemplo. Entonces a mí me resultaba muy curioso, ¿no? Ver que la teología, desde razonamientos puramente teológicos, pues había llegado a una conclusión certera, que con el tiempo la ciencia pues también acabó dando la razón, ¿no? La antropología y la psicología avanzaron y se acabó reconociendo que la frenología pues era una pseudociencia, que los argumentos que empleaban estaban más fundados en prejuicios que en un conocimiento verdadero. Total, que me puse a buscar después de eso, pues de qué maneras habían ido empleando esos mismos argumentos en otras ocasiones en la Iglesia, ¿no? O sea, hacia qué conclusiones nos lleva el convencimiento de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Como dice la primera carta a Timoteo. Y a ello dediqué el trabajo final de la licenciatura en teología, ¿no? Desde un punto de vista más académico. Y esta frasecilla, pues nos lleva a muchas derivas y concreta muchas otras afirmaciones de la moral cristiana, de la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, a la hora de hacer un trabajo pues más divulgativo y a la hora de poner a dialogar la teología con el mundo contemporáneo, pues me pareció que el más interesante era centrarlo en la cuestión del racismo, ¿no? Y el racismo pensado en términos amplios, ¿no? No solo en la concepción de raza, sino en la discriminación contra otra persona o contra otro colectivo basado en causas bien naturales, biológicas, culturales o del tipo que se quiera, ¿no? Y además me parece interesante porque este tema engancha con la cuestión sobre la identidad cristiana, ¿no? En qué se fundamenta la identidad cristiana, qué es lo propio del ser cristiano. Si Dios quiere que todos se salven, y todos los cristianos, ¿qué tienen de propio? Me pareció que enganchaba pues, con muchos temas que pueden tener algo que decir al mundo contemporáneo y por ahí tiré. Una de las más grandes críticas a la teología como ciencia es que da por supuesta la existencia de aquello o de aquel a quien se refiere como Dios. Por muy sesudo, profundo o detallado que pueda resultar un determinado estudio o análisis, siempre estaría cimentado sobre esa frágil premisa indemostrable, hecho por el cual otras ciencias humanas no respetan su desarrollo, aun cuando ellas mismas también contengan supuestos aceptados pero no demostrados, como partículas todavía no detectadas o asunciones sobre procesos biológicos considerados universales. Durante las últimas semanas hemos asistido en España a un aumento de la tensión entre el gobierno y la Iglesia por considerar el primero que esta última se inmiscuye innecesariamente en la vida política, y que ello es una injerencia inaceptable. Este hecho nos proporciona un marco de análisis interesante. La Iglesia es atacada de manera constante y acusada de mezclarse con situaciones que no le competen. Hemos de reconocer que algunas veces los ataques sí que son justificados si tenemos en cuenta el poco cuidado al hablar públicamente por parte de algunos pastores. No obstante, nos interesan ahora mismo los otros, aquellos actos y palabras que pretenden aislar a la Iglesia de todo diálogo público sin ningún argumento que lo justifique de forma inequívoca y válida, como si ésta, la Iglesia, no estuviera formada por seres humanos a quienes afectan todos los ámbitos de la vida humana. Algunos estados querrían imponer un sistema de pensamiento único a su ciudadanía, lo cual choca de frente con la libertad implícita en el seguimiento de Jesús. En el caso de la teología sucede algo similar. Ciertos desarrollos teológicos son criticados por entrar en terrenos que algunos sistemas de pensamiento quieren reclamar como coto exclusivo, impidiendo que las iglesias cristianas coloquen otros puntos de vista o dirijan la mirada hacia lugares que se ha consensuado evitar. Y esto también es muy interesante porque al mismo tiempo los propios modelos socioeconómicos han desarrollado un complejo cuerpo teológico al que se ha despojado de su lenguaje histórico, pero no de su carga de significado. Por ejemplo, el sistema de crédito moderno funciona bajo una lógica de deuda inextinguible
que tiene mucho de pecado original. Los seres humanos nacemos ya con una deuda económica que heredamos de las generaciones anteriores y que debemos tratar de pagar durante toda nuestra existencia, aun sabiendo que nunca podremos hacerlo. Esa deuda original, digamos, carga al ser humano con una culpa similar a la del cristianismo de antaño, donde servías a Dios porque te sentías culpable. Hoy la humanidad sirve al capital y se siente culpable por no satisfacer sus constantes demandas. Además, al existir ese concepto de deuda inextinguible porque siempre hay algo más que necesita ser pagado, no existe una absolución en toda la vida del ser humano, sino que ésta se pospone a perpetuidad. Existe, por decirlo de algún modo, una escatología económica que habría de resolverse al final de los tiempos. El llamado plan de Dios para la humanidad es ocupado por los mecanismos de evaluación, de manera que la propia vida ha de compararse permanentemente con marcadores de rendimiento y productividad para saber si se ajusta al plan vigente o hace falta realizar ajustes en ella. Por otra parte, los milagros no tienen que ver con procesos humanos, sino que se refieren al ámbito económico. Y así, la salvación como horizonte escatológico es reemplazada por el sueño de estabilidad y paz, pero con el componente añadido de ser promesas ilusorias que mantienen al sujeto capturado en un drama siempre diferido, en una actualización constante de su deuda. Así que, viendo el desarrollo de esta posible teología económica, ¿existe una verdadera injerencia cristiana en la vida pública, ya sea que hablemos del ámbito eclesial o del teológico? ¿O será tal vez que hay cosas que necesitan ser dichas y pensadas? Las páginas principales de Vida Nueva están dedicadas esta semana al cuento de Navidad, pero no es lo único que viene en su interior. El pliego central escrito por el biblista Pedro Barrado proporciona un amplio contexto acerca de textos cristianos apócrifos y su relación con la Navidad. El pasado 13 de diciembre se beatificó en Jaén a 124 personas que fueron asesinadas por su fe durante la Guerra Civil Española. El sodalicio de vida cristiana extinguido por el Papa Francisco en abril de 2025 sigue activo desde las brasas. Frente a la inminente posibilidad de responder ante la justicia civil, parece haberse reavivado el ataque contra el Vaticano y específicamente contra la figura del pontífice, con independencia de si se llama Francisco o León. Para no perderte ni estas ni otras informaciones, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones y puedes aprovechar que durante estos días las suscripciones están a precio reducido. La teología de hoy ya no puede ser examinada solo por criterios que la definan como próxima a la ortodoxia o alejada de ella. Ha de existir una valoración que la relacione con la verdad común, con la interdependencia con respecto a otras parcelas del conocimiento humano. De manera que cuando la teología atraviesa esos espacios, surgen planteamientos y respuestas nuevos incluso a día de hoy. Para mí, es decir, en mi vida, en mi evolución intelectual, la teología ha tenido más bien esta segunda función que se apunta, ¿no? De desmontar sesgos, autojustificaciones, yo diría de desmontar ideologías, ¿no? Por ideología entiendo, pues eso, constructos de ideas bien atadas que tienen la pretensión de abarcar la realidad en su conjunto, ¿no? La teología, al reconocer el misterio de Dios, al reconocer que la voluntad divina va más allá de nuestros planes, al reconocer el pecado de los hombres, bueno, pues tiene, en contra de lo que supone mucha gente, tiene la potencialidad de luchar contra toda forma de ideología, ¿no? Es una buena herramienta para desmontar las ideologías. La teología contemporánea está llamada a analizar el deseo humano de poder y las condiciones que favorecen su abuso. El racismo, entendido como una estructura de poder y exclusión, entra directa y completamente en esta categoría de análisis.
Una teología que ignore las dinámicas de opresión racial estaría fallando en su responsabilidad de involucrarse en la creación. Y doble sería el fallo si además no comunica sus hallazgos por medio de un lenguaje comprensible para quienes no forman parte de los círculos académicos. La teología ha de poder comprenderse incluso sin haber estudiado teología. Las parábolas de Jesús como epítome teológico son el más claro ejemplo de ello. O sea, yo sí que he querido mostrar que la teología tiene una palabra relevante para el mundo. Ni siquiera solo para los cristianos, sino pues para toda persona que quiera pararse a pensar sobre la realidad en la que nos encontramos. Y no hay nada humano que escape de la preocupación de Dios. Es decir, cuando decimos que Dios está en todas partes, hay como dos formas de entenderlo. O sea, como que de pequeños lo entendemos como que Dios está vigilando y ten cuidado a ver qué hace porque Dios te ve, ¿no? Como una cámara de seguridad que está siempre grabando. Pero a medida que vamos creciendo y nos topamos con la realidad del sufrimiento, de la desdicha, pues ahí lo entendemos de otra manera, ¿no? Ahí resulta consolador de repente descubrir a Dios, saber que Dios está presente, acompañándote. Pues bien, Dios ha dicho una palabra acerca de la discriminación de las personas. Además, una palabra suficientemente clara como para que todos podamos entenderla, ¿no? O sea, Dios se preocupa de muchas formas de las personas que se encuentran en esta situación, ¿no? No está lejos de ellos, Dios está ahí también. No le escapa de la vista, ¿no? Entonces también la teología nos ayuda a entender esta preocupación, este ocuparse de Dios por la realidad de los hombres, ¿no? A estas alturas de la historia humana, la mayoría de culturas no son homogéneas. Los movimientos por una u otra causa hacen que en un mismo país convivan personas de orígenes muy dispares. A su vez, se producen nacimientos mixtos y nuevas llegadas. Quienes vivían en un determinado lugar experimentan miedo ante los cambios que todo ello trae consigo, y hay quien aprovecha dicho miedo para sacar algún tipo de beneficio en lo económico o lo político. Un desarrollo teológico que coloque el racismo en su centro de estudio toma en consideración los desequilibrios que éste provoca y elabora respuestas frente a sus desafíos siempre cambiantes. En las sociedades multiculturales aparece por tanto el reto de elaborar una teología donde se promueva la unidad diferenciada como oposición a una identidad nacional uniforme, donde la solidaridad no esté en función de la homogeneidad, sino donde cada individuo pueda sentir y experimentar una bienvenida propia. En primer lugar, creo que el fundamento del ensayo es la frase de 1 Timoteo 2:4, ¿no? Esta frase que tanto repito, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, eso, la voluntad salvífica de Dios para todos, es lo que sostiene la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Sin importar cómo sean y sin importar incluso lo que hayan hecho, Dios sigue esperando que todos se salven, independientemente de que luego de hecho se salven o no. No queremos entrar a discutir eso sobre la apocatástasis, ¿no? Si todos se salvan o no se salvan. No, es que ni siquiera hace falta pararse a pensar en eso, sino solo saber que Dios quiere que todos se salven ya le da a todo el mundo una dignidad que tenemos que respetar, ¿no? O al menos que los cristianos tenemos que respetar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, claro, que este impulso universalista, entendido de manera simplista, pues nos puede llevar a caer en lo que llamo cosmopolitismo, ¿no? Que es como esta forma de colonialismo de una cultura imperial, entre comillas, pues sobre el resto de culturas más pequeñas, que acaba con ellas y quiere uniformizarlas y tal. Frente a este peligro, pues también hay que recordar y hay que reconocer que todas las culturas tienen algo bueno que ofrecer, ¿no? Que todas las culturas están llamadas a crecer hacia Cristo, hacia el Evangelio. Y esta segunda idea yo creo que la resumiría con la frase de San Pablo en Filipenses, ¿no? Cuando dice: todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta, ¿no? O sea, venga de donde venga, todo lo que es bueno, verdadero, noble, justo, en todas las culturas hay algo de eso, y los cristianos tenemos la tarea de, en todas las culturas, ver lo que hay de bueno, de noble, de justo, de puro, de amable,
y hacerlo fructificar, ¿no? Regar esas semillas y ayudar a que fructifiquen. Y por último, la tercera idea, ¿no? Pues eso, diría que, claro, para conjugar estos dos puntos, el impulso universalista y el valor de las culturas particulares, para conjugarlos, para respetarlos, para que los dos estén en funcionamiento, hay que profundizar, creo, en mi opinión, en la noción de persona, ¿no? Y en la noción de persona tal y como la entiende la teología trinitaria, no persona individuo humano, ¿no? Sino persona como se entiende en la teología que se refiere a la vida divina. ¿Cuál es esta forma de entender persona? Bueno, pues que uno es más persona en la medida en que sale de sí libremente para ponerse al servicio del otro. Esto, quien más claro lo ha hecho ha sido Cristo. Bueno, pues entrar en esa dinámica es lo que constituye la auténtica identidad cristiana. Es lo que nos hace más persona. Y esa identidad cristiana en ningún caso ha de ser entendida en términos mundanos o según criterios mundanos, ¿no? La clave se encuentra en el modo en que concebimos la identidad. Y ha de ser una identidad que se entienda como servicio, como salida libre, amorosa hacia el otro. No una identidad cerrada que se entienda como bloquear fronteras, ¿no? Como cerrar fronteras. Yo creo que es lo más propio de la identidad cristiana, que es una identidad especial distinta al modo en que se construyen el resto de identidades culturales. La idea con la que resumiría esto sería la frase de Cristo mismo, ¿no? Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Así que, si evaluamos todo lo dicho hoy, podríamos afirmar que la teología sigue teniendo sentido hoy. No tanto como una disciplina guardiana de certezas, sino como un lugar de estudio en las fronteras y periferias. Su lugar en el debate sobre el racismo podría ser fundamental porque posee herramientas suficientes como para denunciar la deshumanización. Al fin y al cabo, el racismo puede ser visto como un intento de cerrar el paso al transeúnte en favor de una identidad comunitaria pura y estática. Una teología del racismo no es solo una rama más del conocimiento, sino que puede ser considerada como una auténtica exigencia de la historia. Si la teología no habla sobre el cuerpo racializado y excluido, que también es humano, ¿no estaría perdiendo acaso el derecho a hablar de Dios en lo universal y lo social? Durante la última semana han pasado muchas cosas y hemos sabido de ellas gracias a Vida Nueva. La Guardia Civil ha vuelto por tercera vez al convento de Orduña para conocer el estado de salud de las 5 monjas mayores que siguen formando parte de la iglesia después de que sus compañeras de convento rompieran con Roma. Los obispos de Cataluña han emitido un comunicado en el que denuncian que tras el desalojo en el B9 de Badalona, centenares de personas han quedado expuestas a la intemperie sin que se haya contemplado siquiera la posibilidad de una tregua invernal. El Papa León XIV ha nombrado al obispo misionero Ronald A. Hicks como sustituto del cardenal Dolan al frente del arzobispado de Nueva York. Para mantenerte al tanto de lo que pasa en la iglesia y en el mundo, pásate por vidanuevadigital.com. Así llegamos al final del episodio. Para el de la semana que viene ya estaremos en el tiempo de Navidad, así que espero que puedas celebrar su llegada del mejor modo posible. Por mi parte, nada más. Tan solo desearte una feliz Navidad, darte las gracias por haberte quedado conmigo y despedirme. Nos escuchamos en 7 días. El podcast